La palabra de Dios es una palabra suave, es una palabra dura. Es una palabra muy dura. Por eso yo quiero que usted la vea entendida en el espíritu. Amén. 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 Hemos aprendido durante un tiempo lo que dicen Crónicas. La segunda de Crónicas 7:14. ¿Qué dice? Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, lloraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Hemos estado aprendiendo esto durante un tiempo, el año pasado, desde hace bastante. Humillarnos como pueblo de Dios. Les voy a contar un poquito qué es lo que me mostraba Dios anoche, para que entiendan por qué hoy día es tan vigente este versículo. Soñaba que yo estaba como si fuera nuestra tierra, nuestra ciudad, y estaba toda inundada. Personas casuales, de canción, me inundan. Ojo, yo no me puse de acuerdo con los adoradores. Toda inundada. Y yo recorría, como que yo buscando dónde levantar un altar y dónde alabar a Dios, dónde honrarlo. Estaba buscando la presencia. Y no conseguía. Ojo, y veía paisajes muy bonitos, veía cascadas, veía cosas impresionantes. Pero decía, no es aquí, no es aquí, no es aquí. En eso estoy como sobrevolando, como si estuviera volando sobre el agua. Y escucho una voz que me dice, sumerge la jaula. Y por supuesto me quedé así. Sumerge la jaula. Y por supuesto, cuando me desperté, lo primero que hice fue buscar qué es sumerge la jaula. Y eso me llevó a Jeremías 5. Y es lo que quiero que leamos hoy, hablemos un poquito de eso. Porque lo que dice allí es muy duro. Yo me quedé impactado, hasta lo conversé con mi pastor y dije, orar. Vamos a leer. Capítulo 5 de Jeremías. En mi Biblia dice, la corrupción de Jerusalén y de Judá. Dice, recorran las calles de Jerusalén, observen con cuidado, busquen por las plazas. Si encuentran una sola persona que practique la justicia y busque la verdad, yo perdonaré a esta ciudad. Dice, aunque juran por la vida del Señor, de hecho juran en falso. Señor, ¿acaso no buscan tus ojos la verdad? Golpeaste a esta gente y no les dolió. Acabaste con ellos y no quisieron ser corregidos. Endurecieron su rostro más que una roca y no quisieron arrepentirse. Entonces pensé, así es la plebe. Siempre actúan como necios porque no conocen el camino del Señor ni las demandas de su Dios. Me dirigiré a los líderes y les hablaré porque ellos sí conocen el camino del Señor y las demandas de su Dios. Dice, pero ellos también quebrantaron el yugo y rompieron las ataduras. Por eso los herirá el león de la selva y los despedazará el lobo del desierto. Frente a sus ciudades está el leopardo al acecho. Y todo el que salga de ellas será despedazado, pues son muchas sus rebeliones y numerosas sus infidelidades. Eso está tremendo. Eso está tremendo. Vamos a hacer una pausa allí. Yo quiero dejar algo claro. Aquí está hablando, lo que está hablando Dios allí, está hablando de su pueblo. Amén. Está hablando de su pueblo. No está hablando de gente que no lo conoce. Fíjense que si nos vamos un poquito más atrás, al Génesis, nos damos cuenta que cuando Abraham intercedió por Sodoma, él llegó hasta 10. Y consigo 10.
Pero aquí en Jeremías dice 5:1. La diferencia con Sodoma es que era un pueblo que no reconocía a Dios. Era un pueblo que no le interesaba a Dios y no reconocía su ley ni nada. No lo reconocía. En cambio, en Jeremías ya había un pueblo que decía reconocerlo. Y tú dices, ya entiendo. Ya hay uno solo. Dice, ¿por qué habré de perdonarte? El versículo 7. Tus hijos me han abandonado, han jurado por los que no son dioses. Cuando suplí sus necesidades, ellos cometieron adulterio y en su tropel se volcaron a los prostíbulos. Y uno dirá, bueno, está hablando de inmoralidad sexual, de adulterio. Sí, pero también está hablando de inmoralidad y adulterio en el espíritu. Amén. Vámonos a leer un momento Romanos. Libro de Romanos capítulo 1, desde el versículo 20, si no me equivoco. Desde el 21. Dice, a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Que hablamos idolatría. Ahora vamos a ver qué nos lleva a la idolatría. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Amén. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Entonces eso tiene un poquito la explicación de qué es lo que está pasando en el mundo y qué es lo que pasa en nuestra nación también. Amén. Porque para nadie es oculto que desde hace unos años para acá la inmoralidad sexual en nuestra tierra se ha incrementado. Amén. Se los dice un hombre que Dios sacó de allá, de la inmoralidad. No en el caso de la homosexualidad, en el caso de otras áreas. Entonces, entendiendo que esa inmoralidad sexual viene por la idolatría. Amén. ¿Ok? Y ojo, y algo que Dios dice, Dios los entregó a sus malos deseos. Dice, además, el 28 dice, además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaño y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres. Son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Saben bien que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. Eso está tremendo. ¿Sabieron que la palabra está dura, verdad? Amén. Todo el mundo dice, ay, yo estaba igualito. ¿Por qué me golpeó tanto esto que me mostraba Dios? Porque nosotros venimos orando y humillándonos, ¿cierto? Amén. Clamando. Pero lo que me está diciendo Dios allí es que seguimos en lo mismo. Nuestros corazones y nuestras mentes seguimos en lo mismo. Aunque decimos seguirlo, aunque decimos honrarlo, aunque decimos que estamos llevando su nombre en alto. Hablamos a Jeremías, porque no quedaba allí. El 8 dice, son como caballos bien cebados y fogosos. Todos relinchan por la mujer ajena. Tremendo. Dice, y no los he castigado por esto, afirma el Señor.
¿acaso no he de vengarme de semejante nación? Suban por los surcos de esta viña y arrásenla, pero no acaben con ella. Arránquenle sus sarmientos porque no son del Señor. Yo quiero explicarle qué es el sarmiento. El sarmiento es cuando usted ve la vid. El sarmiento es donde nacen las hojas que cae el fruto, la uva. El sarmiento es aquí arriba. Dice, arráncales el sarmiento para que no dé fruto porque no es mío, es lo que dice Dios. Y bueno, Señor, hay algo en mi sarmiento que tengo que arrancar. Porque por supuesto yo soy pastor, soy hijo de Dios, soy cristiano. ¿Qué tengo que arrancar yo de mí? Que no esté dando fruto que no sea de ti, sino que sea mi carne, que sea el enemigo que quiera sembrar cosas en mí. ¿Verdad? El 11, pues las casas de Israel y Judá me han sido más que infieles, afirma el Señor. Ellas han negado al Señor y hasta dicen, Dios no existe. Ningún mal vendrá sobre nosotros, no sufriremos guerras ni hambre. O sea, nosotros somos así porque somos buenos, pues. Y a nosotros no nos va a pasar nada. Dice, los profetas son como el viento. La palabra del Señor no está en ellos. Dice, que así les suceda. Por eso, así dice el Señor, el Dios Todopoderoso. Por cuanto el pueblo ha hablado así, mis palabras serán como fuego en tu boca, y este pueblo como un montón de leña, ese fuego los consumirá. Le decía Jeremías. Pueblo de Israel, voy a traer, yo quiero que presten mucha atención. Porque yo creo que no es casual lo que está pasando en nuestra tierra hoy. No es casual. Yo no creo en casualidades. Yo lo he dicho bastante aquí. Dios es un Dios de propósito y de causalidades. Amén. Dice, pueblo de Israel, voy a traer contra ustedes una nación lejana, una nación fuerte y antigua, una nación cuyo idioma no conocen, cuyo lenguaje no entienden, afirma el Señor. Todos ellos son guerreros valientes, sus flechas presagian la muerte, acabarán con tu cosecha y tu alimento, devorarán tus hijos e hijas, matarán a tus rebaños y ganados, y destruirán tus viñas y tus higueras. Tus ciudades fortificadas, en las que pusiste tu confianza, serán pasadas a filo de espada. Sin embargo, aún en aquellos días no los destruiré por completo. Ahí es donde entra el remanente de Dios. Amén. Y donde debemos cuidarnos como remanente de Dios. Afirma el Señor. Y cuando te pregunten por qué el Señor nuestro Dios nos ha hecho todo esto, tú les responderás: así como ustedes me han abandonado y en su propia tierra han servido a dioses extranjeros, así también en tierra extraña servirán a gente extranjera. Anuncien esto entre los descendientes de Jacob y proclámelo en Judá. Escucha esto, pueblo necio e insensato, que tiene ojos pero no ve, que tiene oídos pero no oye. ¿Acaso has dejado de temerme? Afirma el Señor. ¿No debieras temblar ante mí? Yo puse la arena como límite del mar, como frontera perpetua e infranqueable. Aunque se agiten sus olas, no podrán prevalecer. Aunque bramen, no franquearán esa frontera. Pero este pueblo tiene un corazón terco y rebelde, se ha descarriado, ha sido infiel. No reflexionan ni dicen: temamos al Señor nuestro Dios, quien a su debido tiempo nos ha dado la lluvia, las lluvias de otoño y primavera, y nos asegura las semanas señaladas para la cosecha. En pocas palabras, en ese versículo nos está diciendo, en el 26, que es un pueblo que no reconoce que las bendiciones que tienen son de Dios, que la lluvia temprana y la lluvia tardía vienen de Él. La lluvia temprana es una lluvia que viene después que siembran la primera cosecha. Viene la primera lluvia, y cuando van a cosechar, justo antes de cosechar, viene otra lluvia que termina de hacer que brote y recogen fruto. Eso lo hace Dios. Los científicos tratan y hacen cosas meteorológicas y disparan a las nubes para que llueva y no sé qué, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Una de las cosas que más nos afecta en la modernidad
en la cultura moderna es la incredulidad. Es el no creer. Y eso se llama espíritu de heresia. ¿Saben por qué? Porque es lo que yo sé. El espíritu de heresia te enseña. El espíritu de heresia habita mucho en las universidades. Porque te enseña que lo que tú sabes está por encima de Dios. La razón está por encima de Dios. Y por supuesto te lleva a desviarte. Por eso vemos tantos movimientos humanistas en el mundo que se alejan de Dios. Porque supuestamente, según lo que yo estudié, según lo que yo sé, según lo que me dice mi lógica, está bien. Sigamos leyendo. ...25 dice... Las iniquidades de ustedes han quitado estos beneficios. Sus pecados le han privado de estas bendiciones. ¿Cierto o falso que en nuestra nación tenemos tantas cosas que no disfrutamos? Amén. Bendiciones que deberíamos estar disfrutando como nación y no pasa. ¿Por qué será? Porque como nación hemos estado pecando. Como nación hemos estado alejados de Dios. Y yo no quiero, es que bueno, pero será aquellos, ¿no? Porque nosotros somos pertenecientes a esta nación y somos iglesia, somos el remanente de Dios, pero somos tan responsables como los que no son cristianos. Amén. Y ahí es donde Dios nos pide cuentas a nosotros. Porque si Dios nos pide, si Dios no nos pidiera cuenta, entonces bueno, arrasa de una vez. Ya está, ¿para qué voy a pedir cuenta a nadie si nadie cree en mí? Arraso y listo. Y dice el 26, sin duda, en mi pueblo hay malvados, que están al acecho como cazadores de aves, que ponen trampas para atrapar a la gente. Y aquí lo que me mostraba el Señor. Como jaulas llenas de pájaros, llenas de engaño, están sus casas. Por eso se han vuelto poderosos y ricos, gordos y pedantes. Sus obras de maldad no tienen límite, no le hacen justicia al huérfano para que su causa prospere, ni defienden tampoco el derecho de los menesterosos. Entonces, ¿qué me quería decir Dios? Sumerge la jaula. Sumérgela. ¿Sabe qué me mostró el Señor leyendo esto? Que todas las cosas malas las ponemos y las encajonamos y las tenemos aquí guardadas. Y muchas parecen muy bonitas, como el paisaje que yo veía. Como lo que yo veía, yo decía, wow, qué bonito. Es aquí donde va a ser el altar, y no era ahí, me iba por otro lado. Pueden cantar muy bonito esas aves. Pueden ser hermosas. Pero nos dice que lo que está en esa jaula, dice, son engaños que están en sus casas, por eso se han vuelto poderosos y ricos, gordos y pedantes. Sus obras de maldad no tienen límite, no le hacen justicia al huérfano para que su causa prospere, ni defienden tampoco el derecho de los menesterosos. En pocas palabras, lo que metemos en la jaula es lo que yo quiero hacer porque me interesa solo para mí, porque es lo que me hace y me beneficia a mí. Y esa es la razón por la que Venezuela está como está. Porque aún nosotros que somos su iglesia, estamos en eso. Y está cayendo sus jablitas. Y dice, ay, mira qué bonito mi pájaro. Cuando deberíamos estar todos sumergiendo la jaula en el agua del Espíritu Santo, en el agua viva. Amén. Ahogando toda esa maldad. Porque como ven allí, esos que dice aquí en la palabra, que se hacen gordos y pedantes y ricos, son hombres malvados, que capturaban eso y lo tenían allí como un trofeo. ¿Para qué nosotros tenemos pájaros en las jaulas, por ejemplo? Yo tuve hace muchos años, tuve un canario, bellísimo, cantaba todas las mañanas. Se murió, por cierto. Yo creo que se murió porque estaba solo en una jaula. Se murió, estaba triste. Pero ¿para qué los tenemos enjaulados? Para lucirlos. Para que todo el que fuera para la casa, ay, mira, sí, qué lindo el canario. ¿Cierto o falso? Sí.
Ay, mira el lorito, y el loro así con cara de triste. Que si le metes el dedo te lo arranca. Porque en realidad, yo creo que estamos en un tiempo donde tenemos que definir realmente si somos o no el remanente de Dios. Si somos hijos o no somos hijos. Si estamos con Dios o estamos con el enemigo. Porque en el mundo, lejos de que las cosas se pongan bonitas, se van a poner peores. Y a medida que se pongan peores, es donde Dios va a probar más tu fe y tu corazón. ¿Con quién estás? El 29 dice, y no los he de castigar por esto, no he de vengarme de semejante nación. Y me llama la atención ese versículo porque lo dijo en el versículo 9. ¿Sí? Dice, ¿acaso no, y no los he de castigar por esto? Afirma el Señor, ¿acaso no he de vengarme de semejante nación? Y el 29 vuelve a decir lo mismo, y no los he de castigar por esto, no he de vengarme. En pocas palabras es, o lo voy a hacer o lo voy a hacer. Amén. Huyan de Jerusalén, benjaminitas. Tocan la trompeta en Tecoa, levanten señal en Bet Aquerén. Una desgracia, una gran destrucción nos amenaza desde el norte. Entonces no es casual, ¿verdad? Que esté pasando lo que está pasando, ¿no? Amén. No, yo estoy hablando de palabra. Amén. Amén. Yo estoy hablando de lo que me mostró Dios esta madrugada. Y créanme que este capítulo 5 y 6, yo los había leído, pero no los había leído con tanto detenimiento como lo he hecho hoy, en este día, desde que me desperté. Así dice el Señor Todopoderoso, busquen al remanente de Israel, rebusquen como en una viña, repasen los sarmientos, como lo hace el vendimiador. Vamos a buscar el remanente, vamos a ver la viña, vamos a buscar el remanente para que el fruto que haya sea un fruto del Espíritu Santo, sea un fruto de Dios, que realmente traiga salvación a los demás. Amén. Eso a mí me llevó, a mí en lo personal, a evaluarme mucho. Mucho. ¿Por qué? Porque yo soy pastor. Y soy cristiano. Si digo, ya vaya, si no fuera pastor, digo, bueno, ya va, yo quiero ser aunque sea un uvita. Aunque sea un uvita y un brotecito que esté por salir. ¿A quién hablaré? Versículo 10. ¿A quién le advertiré? ¿Quién podrá escucharme? Dice, tienen tapados los oídos y no pueden comprender. La palabra del Señor los ofende, detestan escucharla, pero yo estoy lleno de la ira del Señor y ya no puedo contenerme. Derrama tu ira sobre los niños de la calle. Suena feo, ¿verdad? Sobre los grupos de jóvenes, porque serán apresados el marido y la mujer, la gente madura y la entrada en años. Sus casas, sus campos y sus mujeres caerán en manos extrañas, porque yo voy a extender mi mano contra los habitantes del país, afirma el Señor. Desde el más pequeño hasta el más grande, todos codician ganancias injustas. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos practican el engaño. Curan por encima de la herida de mi pueblo y les desean paz, paz, cuando en realidad no hay paz. Dice, ¿acaso se han avergonzado de la abominación que han cometido? No, no se han avergonzado de nada, ni saben siquiera lo que es la vergüenza. Por eso caerán con los que caigan, cuando los castiguen serán derribados, dice el Señor. Así dice el Señor. Deténganse en los caminos y miren, pregunten por los senderos antiguos y pregunten por el buen camino y no se aparten de él, así hallarán el descanso anhelado.
pero ellos dijeron, no lo seguiremos. Yo aposté centinelas para ustedes y dije, presten atención al toque de trompeta, pero ellos dijeron, no prestaremos atención. Por eso, escuchen naciones, sepa la congregación lo que le espera. Escucha, tierra, traigo sobre este pueblo una desgracia, fruto de sus maquinaciones, porque no prestaron atención a mis palabras, sino que rechazaron mi enseñanza. ¿De qué me sirve este incienso que llega de Sabá o la caña dulce de un país lejano? Sus holocaustos no me gustan, sus sacrificios no me agradan. Por eso, así dice el Señor, voy a ponerle obstáculos a este pueblo, padres e hijos tropezarán contra ellos, vecinos y amigos perecerán. Así dice el Señor. Miren del norte viene un ejército, una gran nación se moviliza desde los confines de la tierra. Empuñan el arco y la lanza, son crueles y no tienen compasión. Lanzan gritos como bramidos del mar y cabalgan sobre sus corceles. Vienen contra ti, hija de Sión, listos para la batalla. Nos ha llegado la noticia y nuestras manos flaquean, angustia nos domina, como si tuviéramos dolores de parto. Viene el enemigo armado con espada, no salga al campo ni transiten por los caminos, hay terror por todas partes. Dice, vístete de luto, pueblo mío, revuélcate en las cenizas, llora amargamente como lo harías por tu primogénito, porque nos cae por sorpresa el que viene a destruirnos. Te he puesto entre mi pueblo como vigía y atalaya para que escudriñes y examines su conducta. Y ahí es donde nos puso Dios a nosotros. Amén. Por esa razón es que nosotros tenemos que mantenernos firmes en la palabra y decir lo que hay que decir, lo que yo he venido diciendo hace días. Diga lo que tiene que decir. Amén. Santo. Amén. Porque Dios le va a pedir cuenta a usted por eso. Por eso yo estoy predicando hoy de esto, ¿ya? Porque no va a pasar por mi cuenta que yo no lo dije. Gloria a Dios. Porque yo pude haber hecho las prédicas que tenía. Ay, qué lindo, vamos a hacer una prédica con propósito, que era la prédica que... Propósito, ¿cómo entender el propósito de Dios? Esa era la prédica muy linda, qué chévere. No, por eso no es lo que quería Dios. Entonces, como Dios me puso a decir esto, tengo que decirlo. Aunque suene duro. Porque dentro de todo esto terrible que estoy leyendo, todo esto que pasa allá en Jeremías, Él todavía nos dice, te he puesto entre mi pueblo como vigía y atalaya para que escudriñes y examines su conducta. Pero para tú poder escudriñar, tienes que primero escudriñar tú tu palabra, tú la palabra, tú tu corazón y tú tus conductas. Amén. Para tú poder decir al otro, epa, hermano, estás haciendo mal esto. Epa, fulanito, deja de robar. Epa, fulanito, deja de matar. Epa, fulanito, deja de odiar al otro. Todos ellos son muy rebeldes y andan sembrando calumnias. Dice, sean de bronce o de hierro, todos son unos corruptos. Tremendo. Los fuelles soplan con furor y el plomo se derrite en el fuego, pero los malvados no se purifican. De nada sirve que se les refine. O sea, Dios ya va a dejar... Yo la semana pasada, creo que fue que lo dije la semana pasada respecto al oro, ¿verdad? Sí. ¿Por qué se mete el oro a refinarse? Para purificarlo, para quitarle las impurezas, para meterlo otra vez, todavía tiene impureza, mételo otra vez en el fuego. Pero fíjate que dice Dios aquí que ya los malvados están tan encochinados y tan pegados a la mugre que no hace falta que se les refine. En pocas palabras, hay que cortarlos. Amén. Amén. Eso es lo que está diciendo. No lo estoy diciendo yo. Por eso se les llama escoria de la plata. Para el Señor son un desecho. Eso está perro, qué duro. Y yo no sé usted, pero yo no quiero ser un desecho. Yo no quiero ser escoria de la plata. Yo quiero ser un hijo, pues, ser purificado. Amén. Amén. Que yo prefiero ser como el oro, pues bueno, que si me metió la candela un ratico, bueno, ahí voy, me duele, pero bueno, la sacan otra vez. Claro, porque imagínate. Y culminó hablándome a principio del capítulo 7, lo vamos a leer, dice: esta es la palabra que vino a Jeremías de parte del Señor. Dice, párate a la entrada de la casa del Señor y desde allí proclama este mensaje.
Escuchen la palabra del Señor, todos ustedes, habitantes de Judá, que entran por estas puertas para adorar al Señor. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. Enmienden su conducta y sus acciones, y yo los dejaré seguir viviendo en este país. Aleluya. O sea, en pocas palabras, todavía Dios nos está dando chance. O sea, por eso le decía, dentro de todo esto malo que venimos hablando desde Jeremías 5, todavía Dios nos dice, los puse como atalayas y como vigías para que examinen su conducta. Y además le dice, ¿qué dice? Repite, que se me fue la palabra. Enmienden su conducta y sus acciones, y los dejaré seguir viviendo en este país. En pocas palabras, aún estamos a tiempo. Amén. Por eso decía que está tan vigente el 2 de Crónicas 7. 7:14. Amén. Por eso es que está tan vigente. Porque para que tú enmiendes la conducta como hijo de Dios, como iglesia, tú te vas a humillar a tal nivel que vas a darte cuenta de que has estado haciendo mal, de que si has ido contra alguien, si has pensado mal, si has tenido alguna conducta incorrecta, y la vas a corregir. Amén. Amén. Porque el 2 de Crónicas 7:14 va más allá de reunirnos todos aquí en la iglesia y vamos a arrodillarnos y vamos a llorar. Sí, eso va a pasar, eso habla de humillación. Pero si usted no cambia su vida, nada va a pasar. Amén. Santo. Amén. Entonces créame que el humillarse va más allá simplemente de que me voy a arrodillar y voy a llorar. El humillarme, Señor, yo quiero cambiar esto y lo cambio porque así me duela. Amén. Porque tú eres mi rey, porque yo te reconozco. Porque fíjense que todo lo que dice Jeremías es que no lo reconocen. Que no lo reconocen, y como no lo reconocen, hago lo que me da la gana. Lo que me parece, pues. Y eso está hablando de... podemos hablar puntuales, de cosas puntuales. Si yo soy un hijo de Dios y yo vivo arrimado y no me he casado, me caso. Si yo soy un hijo de Dios y todavía soy corrupto, dejo la corrupción. Si yo soy un hijo de Dios y digo mentiras, dejo de decir mentiras. Amén. Si yo soy un hijo de Dios y aún estoy en fornicación, en inmoralidad sexual, dejo de inmoralidad sexual. Amén. Amén. Eso es lo que quiere Dios del pueblo de Dios. Gloria a Dios. Amén. Dios no quiere gente que venga a la iglesia solamente a aplaudirle y ya está. Gente quiere transformada. Amén. 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 Gloria. Y si le está doliendo, es porque es para usted. Amén. Bien. Porque ya basta de un pueblo falso. Ya basta de un pueblo de Dios que dice honrar a Dios solo de labios. Tiene que levantarse un pueblo, un remanente que realmente tenga el fuego del Espíritu Santo, que donde llegue, se lleve la gloria de Dios a ese lugar. Amén. 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 Porque ya basta de muertes, porque ya basta de división, ya basta de odio. Y nosotros tenemos que levantarnos como hijos de Dios. Amén. Amén. Y yo no sé usted, pero yo pretendo ser uno de esos. Yo no pretendo ser del sargento que corten. Amén. Pero eso es una decisión personal. Si usted decide, Dios lo va. Ok, te lo pone ahí en la viña. Somos injertados en él. Amén. 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 No podemos seguir siendo hipócritas. No podemos seguir siendo hipócritas. Porque Cristo viene pronto. Amén. Amén. Y cuando Cristo venga, si usted no ha cambiado, se va a acordar de esta prédica que yo le dije hoy. Es el pastor lo dijo aquel día. Y yo no le hice caso. Por eso es que a mí me impactó tanto cuando yo me desperté y leí esto. Y lo primero que me dijo mi pastor Pedro, que le manda saludos, por cierto. Me dijo, mándale saludos a la congregación, dile que los amo mucho y que pronto veremos la gloria de Dios visible en Venezuela. Amén. Amén. Y me dice, hijo, eso está muy duro. Y lamento mucho escucharlo. Y yo le dije, sí, durísimo. Porque eso nos afecta a todos. Porque si creemos que esto nos excluye, porque nosotros somos cristianos y eso no nos va a alcanzar, estamos pelados. Porque no estamos leyendo otros enseñanzas.
que eso nos incluye. Y por más que seamos un remanente, que Dios nos guarde, yo creo que todos tenemos familia, hermanos, amigos, conocidos, que queremos que estén allí. Amén. ¿Cierto o falso? Entonces tenemos que hacer nuestro trabajo. Tenemos que hacer lo que hay que hacer. No importa que te señalen y te aborrezcan y te digan porque tú estás proclamando el nombre de Jesús. No importa. Es mejor que estés bien con Dios que con el hombre. Amén. Amén. Yo sé que no es fácil. Yo lo sé. Pero es necesario. En el segundo, yo lo dejaré seguir viendo en este país. Dice, no confíen, el 4, 7:4, no confíen en esas palabras engañosas que repiten. Este es el templo del Señor, el templo del Señor. Este es el templo del Señor. Si en verdad enmiendan su conducta y sus acciones, si en verdad practican la justicia los unos con los otros, si no oprimen al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, si no derraman sangre inocente en este lugar, ni siguen a otros dioses para su propio mal, entonces les dejaré seguir viviendo en este país, en la tierra que di a sus antepasados para siempre. Amén. Eso es lo que está esperando Dios de nosotros. Que realmente seamos hijos de Dios. Amén. Que amemos a todos por igual. Amén. Que sea extranjero, sea de acá, piense igual o piense distinto a usted. Amén. Claro, no va a ser sencillo. Eso tiene persecución, eso tiene juicio de la gente. Pero es usted quien nos fortalece a usted, es el Espíritu. Amén. Y de verdad que Satanás está buscando a quien atacar. Así es. Siempre está, como no rugiendo. Buscando a quien devorar. Por eso es mejor estar alerta. Es mejor estar atento. Y ponerse a derecho con Dios. Su palabra y evaluar nuestras actitudes. Entonces, hoy yo sé que va a haber el 2 de Crónicas 7:14 de una forma diferente. Amén. Yo sé que lo va a ver, no es simplemente que voy a orar en mi casa y me voy a humillar, no, sino que si yo no estoy cambiando mi vida, si mi vida no está siendo transformada, si yo no estoy siendo cinceleado, no estoy humillándome. No me estoy humillando. Porque humillarse es reconocer y decir, sí, verdad, estoy mal. Necesito ayuda. Necesito cambiar. No quiero, pero necesito. Porque cuando usted está cómodo, cuando algo le gusta, usted no quiere cambiar. A la gente que es rumbera, quitarle la rumba cuesta. Se lo dice uno que le costó. Que todavía cuando venía con la pastora para acá, cuando éramos unos hermanitos y nos sentábamos aquí, yo le decía, pero bueno, no importa, vamos a bailar, no vamos a hacer nada malo, vamos a bailar. Vamos a beber, no vamos a hacer nada. Pero ¿qué iba a hacer yo metido para allá a la discoteca? Nada. ¿Sí me entiendes? Simplemente yo todavía no sabía, pues estaba aprendiendo. Estaba jojotico. Hasta que me fue firme. Al fin no la puedo hablar con mi esposa, pero no tengo necesidad de ir por una discoteca, de meterla para un lugar donde está el diablo metido. ¿Cierto? A menos que Dios me mande, no, mira, ve para allá porque tienes que sacar el diablo. Ah, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Pero no es que yo vaya para allá y entonces está el diablo y no, mira, ¿qué más? No. En serio. Se trata de poder ser radicales en las cosas de Dios. Amén. Y yo cuando hablo de radicalismo no hablo de religiosidad. Yo no estoy hablando de que usted el domingo que viene se va a venir con un velo. No me entra por la puerta si no tiene velo. Si no tiene velo, ahí se lo vendo. No. O se lo alquilo. Dios lo libre. No, respetamos a los hermanos que están con velo, está bien. Chévere, pero no es eso lo que quiero decir. O sea, radicalismo es que usted realmente sea firme en las cosas de Dios. Amén. Que no se deje embaucar por el enemigo ni el mundo.
Amén. Que cuando el mundo le quiere ofrecer algo aparentemente bueno, aprenda a discernir y diga, no, ya va, esto está extraño. Esto está extraño. Porque eso me trae un ejemplo a la mente, y es la gente que cae en problemas de narcotráfico porque es mula, porque los mandan con drogas. Sí. Es por eso. Porque le dicen, ah, mira, te vamos a pagar tanto y te vamos a dar tanto. Y el tipo resolvió la vida, estoy listo. Hago un viajecito, 2 viajecitos y estoy listo. Esclavizado. Resulta que pasa primero y cae. O te mueres, porque si es que se los tragó, se puede morir. Claro. Entonces, no dejen que el mundo los embauque. No dejen que el enemigo les meta cosas en la cabeza. Amén. Aprende a escuchar la voz de Dios. Amén. Amén. Aprende a escuchar la voz de Dios. Y créanme que esto que yo leí hoy, que estamos leyendo en Jeremías del 5 al 7, yo no lo estoy diciendo para que usted se asuste. Yo lo estoy tomando como una advertencia de Dios. Ajá. Gloria a Dios. Amén. Porque dice que todavía nos puso como atalaya, como vigilantes para examinar las conductas, y nos dice que examinemos, que cambiemos la conducta. Enmienda, dice. Amén. Enmienda tu conducta. Entonces es una advertencia. Tenemos que realmente humillarnos de verdad. O sea, no podemos ser ese Crónicas 7:14 de la boca para afuera, sino de verdad de adentro. Amén. Señor, yo me humillo porque yo me humillo ante ti, te reconozco como mi único Señor y Salvador, y porque es tu soberanía y no la mía, porque es tu voluntad y no la mía. Muéstrame, porque a veces no lo vemos. Muéstrame qué estoy haciendo que no es que está fuera de ti. Amén. Porque a veces no lo vemos, a veces pensamos que está bien. Y eso es otra prédica que yo tengo por ahí. Que las cosas, se llama las cosas buenas que nos alejan de Dios. Porque muchas veces cosas que pensamos que son buenas están fuera de Dios. Porque las llevamos a nuestra lógica y no realmente a lo que nos dice la palabra. Entonces, por eso yo dije, impresionante esto que me mostró el Señor anoche. Porque no es casual. Están viendo lo que está pasando a nivel político, social, ¿cierto? Las amenazas de guerra que hay por todos lados, ¿cierto? Eso no es casual. Eso no es casual. Y que ahora Dios me diga esto. Bueno, ya va. Espérate. Porque yo tampoco quiero ver mis ciudades desoladas. Tampoco quiero ver muertes. Tampoco quiero ver gente arrasada. No. Pero si Dios lo necesita hacer, lo va a hacer. Amén. Entonces, todavía estamos a tiempo de que la ira de Dios se aplaque. Estamos a tiempo. Hermano, pueblo de Dios, cambiemos realmente. Seamos transformados realmente por el Espíritu Santo. Amén. Arrepintámonos de nuestros malos caminos. Y me llama la atención el versículo que déjame ver, no me acuerdo exactamente dónde está, que habla que vamos a la antigua senda. Ok. Dice que vamos a la antigua senda. ¿Qué quiere decir? Que volvamos al origen. Amén. ¿A dónde comenzó nuestro camino con Dios? ¿A dónde comenzó? ¿Por qué Dios nos atrajo? ¿Qué nos atrajo de Dios? ¿En dónde quizás hemos cambiado un poquito el rumbo? Entonces eso nos va a llevar, hasta aquí me quedé. Voy a seguir corrigiendo por aquí. Eso nos va a llevar a reflexión y a meditar y a orar muchísimo. A orar mucho, mucho. Porque a pesar de que hemos crecido, quizás está en un nivel más arriba, siempre hay que volver a esa antigua senda. Volver allí. Porque ahí es donde comenzó el Señor en tu vida. Allí. Entonces, como les decía, no. Esta prédica no es para que usted se vaya aquí espantado de que Dios va a destruir la ciudad. No, lo que está advirtiendo es que puede hacerlo. Que nosotros tenemos la responsabilidad de realmente ser testimonio de Cristo. Amén. De ser transformados, de llevar su palabra.
de ser diferente. Amén. Para que cuando realmente Dios no diga, no, mira, no hay un justo, hay miles. Hay Amén. miles. Amén. No puedo ir contra mi pueblo. Amén, amén. Y que seamos ese sarmiento que da fruto de Dios. Amén. Que el fruto que da es un fruto del Espíritu Santo. Amén. Amén. Póngase de pie para orar.